Dios les bendiga, amados hermanos, hermano Benji Grajales. Estamos aquí con la clase número 6 en el nuevo expositor. La clase de hoy vamos a tratar acerca del tema el cristiano en la política. El cristiano en la política. Vamos a estar hablando basándonos en Estel capítulo 9 del verso 3 al 4 y luego el capítulo 10 del 1 al 3 y finalmente Daniel capítulo 6 del 1 al 10. Amén. Y vamos entonces a hacerle una oración para dar comienzo a esta clase. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido en esta hora llegar ante su presencia nuevamente con regocijo, con acción de gracia, dándole gracias, Dios mío, por todas las cosas que usted ha hecho por nosotros. Le pedimos, Señor, que usted dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos, que su Espíritu Santo toque las almas, los corazones de aquellos oyentes, Señor. Y si alguien no le conoce, hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Aquellos que le conocemos, enséñanos su palabra a poder vivirla correctamente. Y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El cristiano en la política. Alguien dijo, bueno, ¿a qué se está refiriendo usted, hermano Grajales? Porque votar es interesarse en la política. A veces hay temas y causas de política que podemos aprender, podemos sostener o podemos hablar de ellos. Eso no es lo que se está necesariamente refiriendo aquí hoy esta clase, sino nos va a presentar personas creyentes que conocían a Dios y sin embargo fueron útiles en los gobiernos porque tuvieron puestos en los gobiernos que Dios mismo les dio para ayudar a la causa, para ayudar a su pueblo, para ayudar a la nación en la cual ellos estaban. Amén. Y los hijos de Dios a través de la historia y a través de la Biblia han desarrollado papeles muy importantes en el gobierno. Amén. Aún en naciones extranjeras a donde han sido llevados, cuando hablamos acerca de la clase de hoy, nos vamos a dar cuenta que eran naciones extranjeras donde los hebreos habían sido llevados en cautiverio. Aún allí Dios los bendijo y bendijo a la nación por haberle dado la oportunidad a ellos de servir en el gobierno. Bendito sea el Señor. Todos los gobiernos son puestos por Dios, son controlados por Dios, son supervisados por Dios, porque Dios es el que quita y pone reyes. Amén. Amén. Y aunque sabemos que no hay gobierno perfecto, y el que espere gobierno perfecto, en este tiempo, siéntese a esperar. Porque solamente viene un reino, un gobierno perfecto, y es el de Cristo. Amén. Cuando Cristo venga a reinar en este mundo. Amén. Sin embargo, aún así, la Biblia nos exige a nosotros que oremos por los gobernantes. Amén. Que oremos por los gobiernos. Porque aunque usted no lo crea, en los gobiernos Dios tiene gente, los cuales Él ha puesto, los cuales son sus siervos, y están ahí guiados por Dios y sostenidos por Dios. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 2 nos dice, orad por los reyes, ¿verdad? Y por todos los que están en eminencia. Y luego nos dice la razón por la cual debemos de hacer eso. Para que vivamos quieta y reposadamente. Para que durante el tiempo en que estamos viviendo haya paz en nuestro gobierno. Que haya reposo. Y dice en toda piedad y honestidad. Para que haya honestidad y para que haya piedad en el gobierno. Para eso debemos de orar. Bendito sea el Señor. Y fíjense que Dios puede usar a cualquier cristiano y a cualquier gobierno para hacer su voluntad. Amén. Amén. Dios puede poner creyentes en los gobiernos para que ayuden, para que mantengan la moral, para que mantengan las cosas correctamente. Y al mismo tiempo, Dios puede revelarse a los que ya están en gobiernos. Amén. Para que lo vengan a conocer. Así que Dios puede actuar de diferentes maneras.
O pone a uno que ya es creyente o puede rebelarse y puede convertir, por así decirlo, a aquellos que ya están ahí, bendito sea el Señor. Por eso es que debemos de orar. Señor, pon personas que te teman, personas que tengan un corazón, que lo vean usted como el Rey de Reyes y Señor de Señores y hagan su voluntad, bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de Daniel y vamos a hablar acerca de Mardoqueo, pero hay muchos otros en la palabra. No hay que ir muy rápido para, ¿verdad? Ver a nuestro hermano José, ¿verdad? Cómo fue de gran bendición a Egipto y a toda la tierra en aquel contorno. Bendito sea el Señor. Con esas palabras, entonces, vamos a dar introducción a la clase. Hermana Olga nos va a leer el verso 3 y 4 de Estel, capítulo 9. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y a todos los que se conectan a este estudio. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Amén. 2 semanas atrás hablamos, ¿verdad?, acerca de aquel malvado Amán, cómo quiso exterminar a los judíos. Amén. Y cómo fue dilatado por Estel, y cómo Dios dirigió toda esta situación y cómo Amán vino a ser muerto en la misma soga, en la misma horca que había hecho para Mardoqueo. Y luego encontramos también que él tenía 10 hijos, los cuales también vinieron a ser ahorcados. Amén. Y luego de todo eso, entonces es que viene ahora Mardoqueo a ser, por así decirlo, levantado en gracia, levantado en posición por el mismo rey Asuero, pero reconocemos que era Dios que estaba detrás de todas estas cosas. Amén. El rey Asuero o Artajerjes, como decimos, de Persia, dice que puso a Mardoqueo como jefe, dice ahí, sobre los sátrapas. Los sátrapas significan gobernadores, gobernadores de provincia. Y Persia tenía 120 provincias y sobre cada uno de ellos había un gobernador. Amén. Pero dice ahí que Mardoqueo vino a estar sobre todos ellos. Fíjense, de un hombre que había sido despreciado y cuya vida estaba en peligro, cómo Dios lo levanta y Dios lo pone en un gobierno. Amén. Por lo tanto, hay evidencia bíblica para sí sostener que Dios puede poner sus hijos y sus hijas en gobiernos. Amén. Porque si a la gente le dice, bueno, hay ciertos cristianos que dicen no, que no debemos estar envueltos en estas cosas, pero no podemos rechazar aquella posición que Dios nos ha puesto para trabajar para el bien del pueblo, de la humanidad, de nuestros propios compoblanos, bendito sea el Señor. Y qué gran bendición si hay un hombre y una mujer en el gobierno que teme a Dios. Amén. Porque necesitamos más personas así. Necesitamos personas que verdaderamente no se dejen sobornar, sino que permanezcan fiel a Dios. Esta no es la primera vez que un judío es puesto en grande en una nación gentil. Amén. Porque ya ustedes saben que José, siendo hebreo, vino a ser el segundo en Egipto después de Faraón. Bendito sea el Señor. Estel y Mardoqueo fueron preservados por la providencia de Dios para que sirvieran en el gobierno en Persia y así poder salvaguardar al mismo pueblo de Dios que existía en aquella región. Bendito sea Jesús. Qué precioso que Dios no se olvida de los suyos.
Por eso es necesario orar por los gobernantes, por los reyes, por los reinos, para que Dios traiga ¿qué? Paz, para que Dios traiga reposo, para que Dios traiga piedad, para que Dios traiga honestidad a nuestros gobiernos. Bendito sea el Señor. Amén. Y Dios puede poner tales cargos y tal responsabilidad en ciertas personas para proteger no solamente a la nación, sino también al pueblo de Dios, porque pueden ocurrir situaciones difíciles donde un gobierno quiera destruir la iglesia, donde un gobierno quiera destruir a aquellos que se identifican con Cristo. Pero Dios pone personas, bendito sea el Señor, para hacer su voluntad. Dice que a Mardoqueo lo pusieron sobre los sátrapas, lo pusieron sobre los capitanes, lo pusieron sobre los oficiales, bendito sea el Señor. Y fue puesto ahí porque se mantuvo fiel y puro ante Dios. Fue Dios quien lo exalzó. Fíjense. Y no tuvo que ejercer ninguna coerción o empuje para llegar a esos niveles, sino que Dios mismo le abrió puertas. Bendito sea el Señor. Pero al mismo tiempo los judíos que vivían en aquella región, en Persia, en aquella provincia, tuvieron que tener fe y confianza en Dios, de que Mardoqueo iba a actuar a su favor, que Mardoqueo los iba a proteger. Nosotros tenemos confianza que el evangelio de Cristo siempre irá adelante, que el mensaje del evangelio siempre saldrá adelante, bendito sea el Señor. Debemos de creerle a Dios. Debemos de creer que Él nos va a cuidar a nosotros si hacemos lo que Él dice en su palabra y le somos fiel, bendito sea el Señor. Dice que el temor de Mardoqueo o el temor hacia Mardoqueo, por así decirlo, estaba sobre todos. Ese temor lo puso Dios. Fíjense, el cristiano que teme a Dios, que honra a Dios como Mardoqueo, Dios lo va a sostener. Dios lo va a sujetar. Y Dios va a ponerlo en gracia. Fíjate lo que te dice ya en el Salmo 144:2. Él es escudo mío en quien he confiado. Él es que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Fíjense, esto lo hablaba el salmista. Es decir, que aún los enemigos en el gobierno, Dios hace que teman a aquel que es llamado por su nombre. Bendito sea el Señor. Dios trae paz. Aunque quieran hacerle la guerra, Dios siempre sacará a frente a aquel que ha puesto en Él su confianza. Amén. Isaías 26:3 dice: tú mantendrás en constante paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera siempre, porque en ti ha confiado. Si pensamos en Dios, si confiamos en Él, Él nos mantendrá. Él nos dará paz. Él nos sustentará. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hizo lo mismo con José, a quien ascendió desde una esclavitud a ser el segundo después de Faraón. Aquí Mardoqueo vino a ser el segundo en el reino. ¿Qué significa ser el segundo, amado? ¿Usted se ha puesto a pensar que si el rey se muere, ¿quién coge el comando? El segundo. Mardoqueo y José estuvieron a un hilo de llegar ellos mismos a ser el número uno. Eso significa ser el segundo. Qué bueno que Dios no solamente pone al primero, sino que también acumula y pone al segundo también. Porque Dios no deja nada a chance, como decimos nosotros. Bendito sea el Señor. Fíjense que
Cuando hay hombres así en el gobierno, Dios conoce quiénes son y dónde son y cuántos son y deja saber su voluntad hacia ellos. Allá hablándole a el apóstol Pablo en Hechos 18:10 dice: no temas porque yo estoy contigo y ninguno podrá poner sobre ti su mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios conoce los que tiene en posiciones. Y Dios los conoce y los ha puesto y nos deja saber a nosotros que aunque las cosas parezcan color de hormiga, aunque las cosas estén, por así decirlo, en tiniebla, Dios tiene personas en lugares preferidos, en lugares de potestad, en lugares donde pueden hacer bien y que los tiene en lugares específicos. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame ahora Estel 10, verso 1 y 2. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Amén. Se escribieron crónicas, se escribieron libros, capítulos, volúmenes de lo que Mardoqueo hizo a favor de la nación de Persia Media. ¿Dónde están esos escritos? Quién sabe, ya han desaparecido, pero aquí el canon bíblico nos dice que Mardoqueo fue de gran bendición. ¿Ah? Que fue de gran bendición y fueron escritas muchas cosas. Una de las cosas que Mardoqueo hizo aún antes de llegar al poder fue que descubrió que había un complot de uno de los eunucos para hacerle daño al rey de Persia. Y él se lo dejó saber a través de Esther al rey para que el rey se cuidara. Y no le habían dado ningún reconocimiento hasta que después, más adelante, Amán, todavía vivo, le dio el reconocimiento al rey e hizo que Amán fuera el que lo traspasara y lo pasara por el pueblo, dejándole saber que él era el hombre al cual el rey le debía honra. Bendito sea el Señor. Amén. Fíjense, aquí dice que como todo rey, el rey Asuero impuso ¿qué? Tributos. Imponer tributo es, podríamos llamarlo servicios o taxes. Es decir, que era y es el trabajo, ¿verdad?, del gobierno colectar impuestos para que la nación y los servicios que se están dando continúen ofreciéndose. Amén. Aquí el rey dice que le era permitido que imponer tributo sobre toda la tierra. Cuando dice ahí era que este rey era tan y tan fuerte y tan poderoso que a toda la tierra que él dominaba, todos tenían que pagarle impuesto. Bendito sea el Señor. Él tenía ese poder y esa autoridad. Lo único es, sin embargo, amados, que algunas veces los gobiernos abusan de eso. Y la gente le teme al gobierno por el daño que le pueda hacer. Pero el impuesto que se recoge hoy en día debe ser usado para invertirlo a beneficio del pueblo. No es para que los gobernantes se hagan ricos. No es para que los senadores o los representantes se llenen sus bolsillos a cuesta de los impuestos y de lo que le sacan y le imprimen al pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Porque muchos gobiernos usan el levantar esos impuestos y esos cargos de mala manera. Bendito sea el Señor. Lo abusan. Y mientras más reciben, más quieren.
Pero fíjense, aquí nos presenta ese verso y menciona que Asuero impuso tributo, pero luego en el próximo verso nos dice cosas que hizo Mardoqueo que eran para beneficio de todos. Bendito sea el Señor. ¿Usted ve? Porque en un gobierno pueden haber malos, pero pueden haber buenos. En un gobierno pueden haber algunos que abusan y otros que todavía sienten compasión por el pobre, por el necesitado. Bendito sea el Señor. Junto a la autoridad que tenía el rey para poder levantar impuestos, se entremete el relato de que Mardoqueo también tenía parte de esa autoridad y era grande. ¿Ah? Pero Mardoqueo no lo usó para imponer impuestos. Mardoqueo no lo usó para oprimir al pueblo. No, sino que lo hizo para hacer cosas buenas. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Mardoqueo vino a ser el segundo después de Asuero, igual que José. ¿Ah? El segundo quiere decir, como le dije, que estaba en línea para tomar el reinado. ¿Ah? Qué precioso que Dios levanta al que Él desea y siempre está velando por el bienestar y el beneficio del pueblo. Bendito sea el Señor. Un día vamos a tener un Salvador que será rey sobre toda la tierra. Y en ese día no habrá abuso. En ese día no habrá impuestos. En ese día no habrá ninguna clase de soborno ni mala acción, sino que Cristo reinará equitativamente con justicia a toda la tierra. Anhelemos que llegue ese día. Anhelemos que llegue el gobierno de Cristo para que se acaben todos los abusos, para que se acabe toda mala acción que a veces vemos ante nuestros propios ojos. Bendito sea Jesús. Debemos de seguir orando a Dios por aquellos que están en eminencia como Mardoqueo, para que puedan servir los intereses del pueblo. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 3. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. Ese es el modelo a seguir de aquel que está envuelto en el gobierno o en una posición que hacer como Mardoqueo. ¿Qué dice ahí? Procuró el bienestar de sus hermanos, de su pueblo. Aquel que está en gobierno, nunca olvidarse de lo que era antes. Nunca olvidarse que llegó ahí porque Dios lo puso ahí. Lo puso ahí para hacer bien a sus hermanos, para servir de una manera correcta a sus constituyentes. Bendito sea el Señor. A no volverse tramposo, a no volverse, a no hacer agravio. Bendito sea el Señor. Hablar claramente, como dice ahí. Hablar ¿qué? Paz, pacíficamente. Porque hoy en día muchos de los que suben al poder se olvidan de las buenas cualidades que tenían. A veces el poder corrompe, óigame, corrompe. Por eso es que tenemos que tener un corazón firme ante Dios, porque cuando a veces vamos a las aulas del gobierno, nos quieren cambiar. Nos quieren hacer que nos corrompamos. ¿Ah? ¿Cuántas veces yo he oído de personas que eran buenas, hermano Hugo? Una vez llegaron al gobierno, se dañaron. Amén. Se dañaron. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de defender los derechos de los hermanos, de los constituyentes. Ven la política y ven el gobierno como una manera para ellos hacerse rico. La palabra de paz se fue de su boca.
La palabra de gracia se va de su boca. Se corrompen, se le acercan los otros y empiezan a hacer cosas nefastas. Se meten en toda clase de trampa. Los sobornan y venden el derecho. El hombre y la mujer de Dios que Dios ha puesto en posición de liderazgo, sea en el gobierno como sea en la iglesia, óigame, en la iglesia debe de mantenerse limpio, puro ante Dios. Amén. El líder en la iglesia de la misma manera debe de hablar pacíficamente al pueblo. Procuró el bienestar de su pueblo y habló paz. Cuando hablemos la palabra, cuando estemos hablando al pueblo, hablemos pacíficamente. Si Dios nos ha permitido llegar a ser líder, debemos de usar esa posición para defender los derechos de los otros, para comunicar la palabra de Dios, para comunicar el evangelio de gracia. Porque no es una posición de liderazgo para abusar del pueblo. No es una posición de liderazgo para insultar al pueblo. Bendito sea el Señor. Que mucho podemos aprender de Mardoqueo. Fíjense, fue estimado no solamente durante su tiempo, sino aún después de Mardoqueo morir, sus memorias, las cosas que hizo siguieron vigentes y el pueblo de Israel se acordó y continúa acordándose. Amén. La fiesta de Purim, que usted oye muchas veces, es en honor a lo que hizo Mardoqueo. Amén. Lo que hizo Ester. La fiesta de la suerte, eso es lo que Purim significa, porque echaron suerte para un día específico, coger y exterminar a los judíos. Pero su legado continúa. Qué bueno cuando nos acordamos de líderes, de presidentes, de personas en el gobierno o en la iglesia que han sido de bendición a Dios y al pueblo. Qué precioso cuando tenemos personas así. No nos olvidemos de querer emularlo, de ser igual que ellos. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a hablar acerca de otro famoso judío, de el profeta Daniel. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. God is my judge. Y si Dios es nuestro juez, tengamos cuidado de hacer las cosas bien. Porque Él es nuestro juez. Él nos está viendo. Bendito sea el Señor. Daniel venía de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Hermana Olga, leame ahora Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Amén. Y el 2 también. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Amén. Daniel llegó a Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Llegó, según los datos que hemos encontrado, aproximadamente a los 16, 17 años. Llegó a vivir casi hasta los 90. Y aquí, cuando está hablando de Daniel, no es un jovencito ya. Ya está en sus 80. Fíjense, Daniel sobrevivió a múltiples reyes. Y Daniel todavía sigue vivo. Sirvió a Nabucodonosor. Sirvió a su hijo Belsasar. Bendito sea el Señor. Es decir, que pasó de
casi 17 hasta los 90 años viviendo en palacios de reyes paganos. Algunos de ellos Daniel los encaminó a Dios, pero otros rehusaron servir a Dios. Vienen reyes, vienen gobernantes, vienen sátrapas, vienen y van, pero Daniel permanece. Amén. Bendito el Señor. Porque como decía el Salmo, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos a Daniel, otro judío de la tribu de Judá, que participa en la política y en el gobierno de una nación gentil. Vio el imperio de Nabucodonosor y ahora vive en el imperio que le siguió a Babilonia, el de los medo-persas. Bendito sea el Señor. Y el que lo levantó a él, que lo puso en alto, fue Dios, usando a reyes gentiles para exaltar a su siervo. Porque Dios usa al que quiere para levantar a sus hijos. Dice ahí que Darío era el rey en este tiempo en que este imperio medo-persa existía, y que Darío había puesto 120 sátrapas. Dijimos que sátrapas son gobernadores, governors, sobre provincias, para que gobernasen. Usted ve, el rey es la máxima autoridad, pero él delega el gobierno a lo local. Como dice ahí el americano, all politics is local. Toda la política es local. Está un gobierno central, pero el que está bregando con la política y los asuntos de nuestras ciudades no es necesariamente el presidente de los Estados Unidos. Son los líderes, aquellos que han sido votados y puestos por el pueblo para que breguen con la situación local. Bendito sea el Señor. Sobre esos 120 gobernadores o sátrapas, Darío puso a tres gobernadores mayores. Y entre esos tres se encontraba Daniel. Y el trabajo era que todos los sátrapas le dieran cuenta de lo que ocurría localmente a estos tres gobernadores. Y estos tres gobernadores estaban llamados a velar por el interés, dice ahí, por el interés del rey. Que nadie fuera a hacerle trampa al rey, que nadie quisiera matar al rey, que nadie viniera a usurpar una posición que le pertenecía al rey. Esa era parte del trabajo que Daniel ejercía. En otras palabras, es bueno cuando tenemos una persona de confianza que vela por nosotros. Amén. Y aquí Daniel velaba por los asuntos del rey. Fíjense, y el rey estaba muy agradecido. El rey estaba tan agradecido, mis amados, que vio en Daniel algo muy, muy especial. El rey tenía en Daniel gran confianza. Pero fíjense, los 120 sátrapas con los cuales Daniel bregaba, hermano Hugo, y los otros dos gobernadores eran hipócritas. Más adelante vamos a ver que los 120 y los otros dos gobernadores miraban a Daniel con una risita, pero por dentro querían matarlo. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted está trabajando en un gobierno donde al parecer todo el mundo le quiere hacer daño a usted. Si no es por la gracia de Dios, si no es porque Dios metió su mano y protegió a Daniel, Daniel ya hubiera sido muerto. Pero cuando Dios pone un hombre, Él lo protege. Amén. Cuando Dios levanta a alguien que es para hacer su obra, Dios lo protege de todo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Sí.
Y en esos años, ¿cuántas veces Daniel quiso, quién sabe, pienso yo, encaminar a algunos de estos sátrapas y a algunos de estos gobernadores al culto a Dios? Y ellos lo veían que Daniel oraba 3 veces al día. Que cuando era el tiempo de la oración no había para más nada, sino que Daniel iba y oraba con la ventana abierta, mirando hacia Jerusalén. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Eso molestaba a ciertas personas, porque cuando hay un justo entre los malos se molestan. El malo se molesta que haya uno que teme a Dios a su lado. Uno que está haciendo las cosas bien. Usted sabe, ese es el problema que hay en la política hoy en día. Que llega uno que es honesto y los otros se enojan con él y lo convencen para que también se pudra igual que ellos. Para que también haga las cosas incorrectas. No, aquí todo el mundo hace eso. Aquí esa es la manera de bregar. Olvídate tú de cómo eran las cosas allá en tu villa. Aquí se trabaja diferente, le dirían a Daniel. Aquí se puede hacer trampa. Aquí puede sustraer del tesoro del rey. Pero en Daniel había algo muy, muy especial. Hermana Olga, léame el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Usted ve, cuando le somos fieles a Dios, Dios deja ver que somos fieles a Él. ¿Ah? Y Dios va a dejarle ver a aquellos que están en poder, este es un buen hombre, esta es una buena mujer, esta es una persona honesta, en esta persona puedes confiar. No vendamos nuestros principios bíblicos. Porque la presión hoy en día es tratar de forzar a aquel que cree en Cristo y está en el gobierno que niegue a Jesús, que niegue la Biblia, que se deje llevar por lo que los otros dicen, que se deje llevar por lo que es popular, por lo que se enseña. Usted ve, hay que estar bien parado en Cristo para poder hacerle frente a estas cosas. Podemos ser luz aún en medio de las tinieblas, bendito sea el Señor. Aquí Darío vio en Daniel algo muy especial. Aunque Daniel, quién sabe, ya tenía más de 80 años, mi hermano. Su mentalidad y capacidad era mejor que todos los otros. ¿Por qué? Porque en Daniel había un espíritu superior. Y ese espíritu superior se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que dirigía a Daniel, que estaba con Daniel, bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres santos, los cuales Él pone en lugares estratégicos, ¿ah? Para que hagan una diferencia. Para que arreglen las cosas. Oremos a Dios para que Dios siempre ponga tales personas en lugares de mando, donde puedan ejercer el poder de Dios. Aunque ya con más de 80 años, y quién sabe, en su físico parecía un poquito más viejo que los otros, tenía una gran experiencia Daniel. Y fíjese, había vivido y convivido con múltiples reyes. ¿Qué no había visto Daniel? Y sobre todo tenía el Espíritu de Dios que lo dirigía. Es bueno que nuestros cotrabajadores, los que están con nosotros, vean en nosotros algo diferente. Igual que este rey vio en Daniel. Amén. Sí. Él es cristiano. Él es creyente. A él no se le puede venir con mentiras y cosas porque él no va a aceptar eso. Él lleva otra clase de vida. Quién sabe, no seamos muy populares. No nos inviten a todas las fiestas de la oficina. Pero damos testimonio de que en nosotros hay algo diferente.
Y cuando hay necesidad de ir a consultar a alguien que dé un buen consejo, van a venir a usted. Van a ir a usted porque saben que en usted hay diferencia. Eso ocurrió a mí muchas veces en el colegio, porque era muy diferente a los otros. Y muchos amigos míos, al ver eso, cuando tenían dificultades y conflictos, venían a mí para consejo. Eso lo pone Dios. Eso lo pone Cristo en sus hijos. Bendito sea el Señor. El rey tenía gran confianza en Daniel y quiso ponerlo sobre todos los otros. Quiso ponerlo el rey y Daniel el segundo en comando. Bendito sea el Señor. ¿Cómo le caería eso a los sátrapas? ¿Cómo le caería eso a los otros dos gobernadores? Ese tribunal que era de 3, los otros 2 dijeron, no nos gusta esto, bendito sea el Señor. ¿Ah? No imitemos al malo, no imitemos el pecado de otros, bendito sea el Señor. ¿Ah? Al mismo tiempo, si hay que hacer algo bueno y algo perfecto y algo para la gloria de Dios, hagámoslos. Hagámoslos, no permanezcamos sin hacer nada. Tenemos la autoridad, tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la habilidad que Dios nos ha dado para hacer una diferencia en el gobierno, en la iglesia, en la casa, en la calle, en la escuela, en la universidad. Hagámoslo, bendito sea el Señor. Qué testimonio tan impactante te había dado Daniel. Bendito sea Jesús. Daniel no pudo ser comprado. No pudo ser comprado. ¿Ah? Daniel nunca fue deshonesto. Daniel nunca se envolvió en cosas ilegales. A Daniel nunca lo pudieron comprar, hermano Hugo, con soborno. Porque muchos, como yo dije, empiezan bien, pero se corrompen. El poder, las riquezas, la autoridad, la influencia los corrompe. Entran al gobierno con buenos pensamientos, buenos deseos, buenos planes y luego los compran y se dañan. ¡Qué pena! Pero es posible permanecer limpio y puro ante Dios como lo fue Daniel. Bendito sea el Señor. A nosotros nos van a acusar de muchas cosas. Fíjense, no porque usted haga las cosas bien no significa que no lo van a acusar. No, lo van a acusar. Pero estemos seguros que cuando traigan acusación contra nosotros, que no sea verdad. Amén. No podemos impedir, hermanitos, que no nos acusen. Como dice el americano, that's part and parcel of the whole thing. Nos van a criticar. Nos van a acusar. Pero fíjese lo que te dice allá en Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como lumbreras en el mundo. Eso le escribió Pablo a los filipenses. Y el mismo Pablo allá en Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Nos acostamos nosotros en paz las noches? ¿O nos inquieta nuestra conciencia? Es otra palabra lo que dice aquí, Hechos. Te acuestas tú y tu conciencia empieza a decirte, lo que hiciste no fue correcto. Vendiste tus escrúpulos. Negaste a Jesús. Te comportaste como uno de la calle. No, dice,
por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, una conciencia que no me esté señalando y acusando ante Dios y ante los hombres. ¿Usted ve? Que ante los hombres seamos de una pieza, seamos verticales. Hermana Olga, léame el verso 4 de Daniel 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Amén. Ahí le prueba lo que yo le dije primero. Daniel trabajaba con 120 sátrapas, lo conocían, y aunque le sonreían, hermano Hugo, y por la parte te le decían, te honramos, ahí dice que todos los sátrapas lo odiaban. ¡Wow! Dígame, qué hipocresía. 120 sátrapas odiaban a Daniel. Ellos reportaban a Daniel. Ellos tenían que reportarse a Daniel, pero dentro de sí lo odiaban. Amén. Fíjense cómo a veces es la situación para aquel que quiere mantenerse limpio en el gobierno. No piense que usted está entre amigos todo el tiempo. Usted, su amigo es Dios. Usted manténgase fiel a Dios, aunque los que están a su alrededor le estén tratando de hacer una trampa, de deshonrarlo, de hacerle las cosas difíciles, de hablar mentiras de usted. No solamente los sátrapas, sino ¿quiénes más? Los gobernadores. ¿Cuántos gobernadores eran? 3. Si Daniel es 1, ¿cuántos quedan? 2. Los 2 gobernadores, los más acercados a Daniel, los que eran de su misma calibre, los que eran de la misma posición, ellos también se unieron al paquetón para hacerle la vida imposible a Daniel. Fíjense, qué difícil es, ¿verdad? Cuando a veces creemos que personas que trabajan con nosotros son nuestros amigos, que quieren el bien para nosotros, pero son hipócritas. ¿Qué ocasionó esto? Eran envidiosos. Eran hipócritas de 2 caras. Qué triste cuando aquellos que creemos que están con nosotros en nuestro trabajo, que están los que son, nos dan el apoyo, nos apuñalan por atrás. Porque en el trabajo puede haber también muchos enemigos. Los colegas que rodeaban a Daniel, igual que los colegas que a veces nos rodean a nosotros, eran enemigos secretos. Eran envidiosos. Eran impíos. Y la piedad y la rectitud de Daniel los molestaba. Por eso es que a Cristo no lo quisieron, porque Cristo era santo y puro. Y cuando Jesús llegaba, aquellos que hacían el mal se sentían inconfortables ante su presencia. La presencia de Cristo molestaba a los malos, igual que la presencia nuestra, si somos santos para Dios, molesta también a otros. Cuando usted, amigo, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero esto a mí me ha pasado. Cuando usted se destaca en su trabajo, cuando usted hace un trabajo bien, cuando usted se destaca en la posición en que lo ha puesto su jefe, van a haber unos que lo van a estar observando. Y hermano Hugo, no es para, qué bueno, lo hiciste bien. No. Es por celos. Van a tratar de buscar un punto débil en su vida. O algo en su pasado.
que lo van a tratar de sacar para desestimarlo a usted. Y eso fue lo que estaban haciendo aquí. Porque van a tratar de sacarle todo del pasado para que usted no prospere, para que usted no lo tengan en alto, para que usted no le den la posición que le van a dar. Cuando aquí el rey Darío dio, quién sabe, una orejita de que iba a levantar a Daniel sobre todos, se rompió la cosa. ¿Ah? Qué terrible cuando el poder del gobierno está en manos de hombres perversos así. Donde el justo es erróneamente señalado. Donde al justo lo acusan de cosas que no son verdad. Donde al justo lo quieren hacer sufrir. ¿Ah? Porque los malos siempre están buscando un falso testimonio contra el bueno. ¿Significa que el bueno entonces se va a vender? No, no quiero que hablen de mí. ¿Qué le puedo hacer yo? Para ser igual que ustedes, para que me dejen en paz. No, esa no es la respuesta. Eso no es lo que Daniel hizo. Dice ahí que trataron en vano, dice el verso 4, que trataron en vano de buscar algo contra Daniel que tuviera que ver con una falla en su trabajo y no la consiguieron. Porque Daniel llevaba una vida ejemplar. Todas las pesetas, todos los bellones, todo el dinero que pasaba por la mano de Daniel, Daniel lo contaba bien y nunca se quedó ni con un penny. ¿Se ve? Cuando vinieron a sobornarlo para que hablara mal de otro, Daniel no se vendió. Tenemos que ser así. Si queremos trabajar en el gobierno, aprenda a reconocer que usted no va a estar necesariamente entre amigos todo el tiempo. Y va a tener que ponerse fuerte en el Señor. Mantener sus principios bíblicos porque van a venir a sonsacarlo. Van a venir a hacer que usted se ponga igual que ellos. Por eso es que mucha gente no se mete al gobierno. Y yo lo veo, lo puedo ver, porque no pueden resistir. Pues no se meta. Pero si Dios nos abre puertas, y Dios nos ha dicho que está con nosotros, y Dios hace todo lo necesario y nos pone en un lugar, mantengámonos fiel a Dios, que Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar. Nada se va a levantar contra nosotros que vaya a ser exitoso. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Hermana, léame el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Buscaron todo lo necesario para ver cómo podían atacarlo y no encontraron nada. Entonces se tornaron ahora a su religión. Se tornaron ahora a la fe que tenía Daniel. Para poder tomarlo en seco, fueron entonces a acabar y hacer acusaciones falsas. Y se valieron de la fe que tenía Daniel. Ellos sabían que Daniel no era un politeísta. Daniel solamente adoraba a un solo Dios. A un solo Dios verdadero. Y que Daniel todos los días se levantaba por la mañana, al mediodía y por la tarde. Dejaba el trabajo que estaba haciendo y se iba a su recámara privada. Abría su ventana que daba hacia Jerusalén y allí oraba a Dios. ¿Por qué hacía Daniel esto? Porque Daniel había oído y había leído que cuando Salomón dedicó aquel templo,
dijo, si alguna vez fuéramos llevados lejos de nuestra nación, pero solamente tornáramos nuestro rostro hacia esta casa, tú oirás nuestra oración. Tú oirás nuestro llanto y tú harás conforme a tu palabra. No nos dice cómo Daniel oraba, no nos dice necesariamente si oraba mucho, si oraba poco. Porque necesariamente, amado, aquí lo importante era que Daniel llevaba una vida de oración. Amén. Amén. Y esa vida de oración, él era famoso por eso y era conocido por sus enemigos de que él era un hombre de oración. Que cuando entró al gobierno no dejó de orar. Cuando entró a su recámara, a su oficina, seguía orando. Bendito sea el Señor. Que Daniel había calculado bien el costo de trabajar en el gobierno, pero reconocía que su fidelidad a Dios era mucho mejor. Daniel no vendió sus principios. Fíjense. Y dice la palabra que estos hombres fueron muy sutil. Fueron muy sutil, sagaz. Y entonces quisieron traer una pelea o un conflicto entre Daniel y su amigo el rey Darío. Fíjense. Quisieron traer un conflicto que no existía, pero ellos, siendo sagaz y sutil, dice que se divisaron un plan. Y dice que fueron al rey y le dijeron, oh señor rey, es necesario pasar una ley, un edicto, una proclama, de que todo el que quiera un favor, todo el que quiera algo, no importa lo que sea, tiene que pedírselo a usted. Tiene que venir de usted, que usted se lo conceda. Ahora, Darío era un buen rey. Darío era un rey que amaba a Daniel, pero cojeaba, hermano Hugo, de algo. Como todos nosotros que cogíamos de algo, ¿verdad, hermana Olga? ¿De qué cojeaba Darío? Darío cojeaba de que le agradaba que lo halagaran. Que le hicieran pensar que él era muy precioso. Él era muy importante. Que le dieran más fama. Y estas palabras de estos hombres cuando fueron al rey, lo que le estaban diciendo es, señor rey, nadie puede pedir a nadie, ni a un Dios ni a nadie, una petición a no ser que venga a usted y usted se la conceda. Fíjense en lo que le estaban diciendo. Rey, te vamos a hacer a usted un Dios. Lo vamos a elevar a una deidad. No solamente será rey, sino también será Dios sobre toda la tierra. Y fíjense, el pobre Darío que no le gustaba eso, dijo, esto a mí me suena fenomenal. Aquí me están elevando más de lo que yo quiero. Y dice la palabra que sin darle mucho titubeo, no pensar bien las cosas, porque hay peligro cuando no se piensan bien las cosas. Dice que escribió una ley, la selló como un edicto. Y mientras que en Babilonia, si Nabucodonosor escribió un edicto, él podía echarlo y revocarlo para atrás. Aquí en Medo y Persa había una ley que decía que aun el mismo rey, después de haber firmado un edicto, no podía revocarlo. Fíjense. Y estos sátrapas
Y estos gobernadores sabían eso. E hicieron que el rey firmara un edicto irrevocable. Irrevocable. Irrevocable es que no se puede dar para atrás. Ya no se puede dar para atrás. Ni aun el mismo rey podía quitarlo. Fíjense. Pero Daniel seguía orando, como normalmente hacía. Vamos a leer, hermana, el verso 10 para terminar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. Amén. Amén. Es decir, que Daniel continuó una vida profunda de oración, tal como hacía todos los días. No es que Daniel se puso aquí, como algunos dicen, no, él desafió. No, Daniel no estaba desafiando. Daniel estaba haciendo lo que normalmente hubiera hecho todos los días. Él no hizo nada nuevo. Él aquí no estaba desafiando a nadie. Él estaba haciendo lo que ya normalmente él hacía todos los días de su vida. Y era ¿qué? Abrir la ventana y orar a su Dios. Porque la oración en la vida de Daniel era muy, muy importante. Hermano, la oración en la vida del cristiano es muy importante. Aún más cuando estamos en posiciones altas. Aun cuando Dios nos ha elevado, no pensar que ya hemos alcanzado la summit y el tope de la montaña y ya no necesitamos orar a Dios. Es cuando más tenemos que orar, porque alrededor nuestro hay enemigos. Alrededor nuestro están los sátrapas, alrededor nuestro están los gobernantes que nos miran y se ríen con nosotros, pero nos tienen envidia, lo que quieren es acabar con nosotros. Ese era el secreto de la vida pía de Daniel, la oración. Daniel arriesgó su vida por sus principios religiosos. Aquel que está en gobierno o está en autoridad y es siervo de Cristo, debe de reconocer que aún su vida puede coger peligro, pero no puede rechazar los principios bíblicos que ya ha recibido. Amén. Por eso es que maybe muchos no quieran meterse en este trabajo. Amén. Pero si usted desea estar envuelto en algo así, ayudar a su comunidad, a su gobierno, lo que sea, y es cristiano, nunca piense que va a dejar a Cristo a un lado cuando usted entre a ejercer esa posición. Aun cuando su vida estaba en peligro, Daniel continuó. ¿Cómo reaccionó al edicto? De la misma manera que todo creyente en posición similar debe de actuar. Aun cuando seamos atacados, aun cuando se levanten contra nosotros enemigos, debemos de continuar sirviendo al Señor como lo hemos hecho. Sigue en nuestra oración. Daniel no hizo nada diferente a lo que había hecho. Lo único que hizo fue que no retrocedió. No. Tal como a Nabucodonosor cuando llegó allí cuando jovencito le dijo, nosotros nos vamos a comer sus comidas. Denos a nosotros, ¿qué? Legumbres. Y pidió eso de favor. Aquí también no retrocedió para atrás, sino que dijo, yo continuaré orando. Dice, abierta las ventanas de su cámara, oraba. Dice que se arrodillaba. Aquí demuestra que una manera de orar al Señor puede ser de rodillas. Pero la Biblia también presenta que se puede orar a Dios parado. Que se puede orar a Dios con las manos en alta. Que podemos orar a Dios aún reclinados. Porque la Biblia habla de muchas oraciones que se hicieron. Lo importante es orar a Dios.
orar a Dios. Hay momentos en que lo hacemos de rodillas. Hay momentos que lo hacemos en la iglesia todos parados. Hay momentos que lo hacemos mientras estamos manejando nuestro carro, nuestro auto. Hay momentos que lo hacemos mientras estamos trabajando. Bendito sea el Señor. Pero Daniel aquí no cerró las ventanas. Porque lo que él normalmente hacía, lo siguió haciendo. Yo no sé, esto pienso yo, que maybe ese día todos sus enemigos estaban mirando para abajo. Desde abajo miraban. Mira, ya abrió la ventana. Mira, ya salió. Bendito sea el Señor. Se estacionaron los testigos para entonces ir a acusarlo ante el rey. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ustedes saben la historia, que cuando fueron al rey, el rey, aunque le dolió en el corazón, entonces tuvo que poner a Daniel, ¿verdad?, en el foso de los leones. Lo sintió en su corazón. ¿Ah? Pero mejor era pasar una noche en el foso de los leones y no una eternidad fuera de Cristo. Amén. Terminamos. Aquellos que deseen ejercer puestos o trabajos en el gobierno, Dios sea con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. No es algo que decimos, no queremos ejercer, pero lo hagamos reconociendo que al entrar a hacer ese trabajo no vamos a rechazar a Cristo. No. Puede que sean nuestras escuelas donde haya enemigos malos que están tratando de encerrar a los hijos de Dios. Puede que sea en cualquier otro trabajo. Pero tal como Dios protegió a Daniel, así también protegerá a aquellos que no se dobleguen a la presión ni a la política prevaleciente en estos días. Amén. Así que, mis amados, Dios protegió a Daniel. Aquellos leones cerraron su boca, fueron removidos. Fue Daniel removido. Gracias a Dios, mis amados, porque Dios está con nosotros, nos cuida, nos protege. Y el cristiano puede estar en la política después que no se olvide ni rechace a Jesús, se mantenga en sus principios bíblicos. Absolutamente. Dios nos puede usar para el bienestar de la nación, de nuestro pueblo, de nuestra familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Esperamos que todo esto haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a hacer ahora 2 oraciones. La primera es por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Amigo, estamos viviendo en tiempos donde la maldad abunda a nuestro alrededor. Pero si usted se compromete con Dios, con Jesús, usted podrá ser salvo. Cristo está de su lado. Amén. Ahí donde está, en este momento, levante su mano y repita esta oración. Porque confesando a Jesús es que somos salvos. Repita conmigo. Padre, yo he oído su palabra. Yo reconozco que necesito de un Salvador. Yo he corrido y me he escondido toda mi vida huyéndole a usted, pero usted me ha encontrado, usted me ha arrestado y usted me ha traído hoy a oír esta palabra santa. Y yo no puedo callar más.
Yo no puedo rechazarle más, por lo tanto yo me arrepiento ahora, mi Dios. Y ante su presencia me doblego y le pido, perdóname, Señor. Perdona mis pecados, Cristo. Padre, lávame en esa sangre preciosa de Jesús. Borra mis iniquidades, échalo a lo profundo de la mar. No te acuerdes más de mí, Señor, de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Dirígeme, Señor. Fortaléceme. De ahora en adelante yo le prometo servirle el resto de mis días. Jamás volver atrás. Me he comprometido, Señor, y le doy gracias por su salvación. Gracias porque me ha salvado, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración de fe, usted ha pasado de muerte a vida hoy. Amén. Vamos a hacer también una oración por nuestros hermanos que ya conocen al Señor, pero necesitan ayuda, porque todos necesitamos ayudas. Padre Celestial, mira a tu pueblo que en esta hora, Señor, se ha dado cita para oír su palabra. Yo, Dios mío, presento a su pueblo querido. Dios mío, usted nos ha hablado que podemos ser luz en medio de las tinieblas. Podemos brillar aún cuando a nuestro alrededor hayan enemigos. Aun cuando el enemigo, Satanás, quiera hacernos la guerra, usted nos protege. Le pedimos, Señor, que nos guarde, nos cuide, que seamos fieles, que permanezcamos fieles a usted siempre. No nos dejes solos, Jesús. No nos dejes solos. Protégenos, guárdanos, dirígenos, Señor. Échanos tu bendición preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, aquel que ha hecho profesión de fe, Cristo le invita a que haga 3 cositas. Número 1 es que se busque una Biblia, el manual de vida que tenemos en la palabra del Señor. Amén. Y empieza a leer la palabra, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empiece a leer detalladamente. Esto no es una carrera donde usted tiene que leer lo más que pueda sin tener que escudriñar. Un poco que lea cada día, escudriñela, aplíqueselo, acuérdese, memorícese la palabra. Segundo, saque tiempo para orar, para hablar con Dios. Es a través de la oración que Él nos da confort también. Y en la oración nosotros le pedimos a Él cosas que Él ha dicho, que si le amamos y guardamos sus palabras, todo lo que pidamos al Padre nos será hecho. Y tercero, busque un lugar donde usted congregarse. Amén. Porque esto del Evangelio de Cristo es un movimiento celestial divino donde Cristo vino a esta tierra a levantar, a preparar una iglesia, su esposa, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo se compone de miembros que hemos aceptado a Jesús. Y como miembros nos buscamos los unos a los otros, porque por nuestra vida emana el Espíritu Santo de Dios que nos une y ese amor de Dios que nos llena. Busque una iglesia donde se predique la palabra tal como está escrita, donde se hable de Jesús, donde sea Cristo el centro de todo. Si no tiene un lugar al cual ir, nosotros le invitamos que nos dé una visita. La Iglesia Cristiana Natanael, que auspicia estas lecciones, se encuentra en el 166 de la Holden Street en la ciudad de Worcester, Massachusetts. Ahí estamos congregados los viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 2 de la tarde y cada otro martes a las 7 de la noche para oración. Llámenos, déjenos saber que usted viene, estar seguro que está disponible el local, que vamos a estar congregados porque queremos conocerlo. Amén. Gracias y esperamos verlo pronto.
Y ahora vamos a llegar al final de nuestra transmisión pidiéndole primeramente a la hermana Olga que se despida de la audiencia. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Espero que se hayan gozado de este estudio. Gloria a Jesús, que pronto van a ver ustedes. Aleluya. Nosotros, pues, hoy fue que escuchamos la palabra del Señor y nos hemos gozado. Así que ustedes se van a gozar también. Dios me les bendiga. Amén. Y vamos a pedir al hermano Arturo Cárdenas. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y nuestro pastor, el hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús, mis amigos, mi familia. Dios bendiga toda su casa. Amén. Precioso Dios. Y así pues, hermanos, este es el hermano Benji llegando a la conclusión de todo esto, pidiéndole a ustedes que nos mantengan en sintonía, que continuemos escudriñando, aprendiendo de la palabra del Señor, porque es algo muy precioso y algo que el Señor nos ha dejado. Y termino con aquellas palabras del apóstol Pablo cuando se dirigió a los hermanitos que estaban en la iglesia de Corintios, en el capítulo 16, verso 22 de Primera de Corintios, le dice: el que no ama a Cristo es anatema. Amén. Pero los que amamos a Jesús decimos: Maranata, Cristo, ven pronto. Dios les bendiga.